Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Fugacidad y sentido de la vida. Es una cuestión claramente filosófica, metafísica también, y pues es una cuestión que ha sido tratada por numerosos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía. Realmente yo quiero aportar pues mi visión personal, mi interpretación subjetiva sobre lo que representa la fugacidad del tiempo de vida y el sentido de la misma. Y quiero comenzar por hacer algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, es evidente que la naturaleza de la existencia es efímera, es relativamente breve, porque diríamos que esta brevedad de la existencia fue tratada por grandes filósofos, como es el caso de Séneca, en sus tratados morales, por ejemplo, el tratado acerca de la brevedad de la vida, y realmente es verdad que la vida puede ser larga si lo utilizamos bien, pero mucha gente derrocha el tiempo de vida que tiene a manos llenas en cosas insustanciales y luego se queja al final de su vida de que no le ha quedado tiempo suficiente para hacer lo que realmente quería. En ese sentido, también hay que decir que esta brevedad vital afecta o es una constante universal que diríamos está presente en todo ser viviente, tanto en los animales, en los seres humanos como animales racionales también, en las plantas, en general en todo organismo viviente. Por otra parte, es verdad que el sentido de la vida se puede interpretar de múltiples formas y en el fondo es más bien una búsqueda personal y subjetiva que cada individuo emprende o desarrolla para encontrar pues una finalidad, un propósito y un significado en su paso por la Tierra, en su paso por el mundo. Por tanto, puede haber tantos sentidos de vida como personas existentes en el planeta. Por otra parte, también hay que señalar que la vida, si pensamos en los tiempos del universo, de las estrellas, de las galaxias en general, pues es un suspiro. Es como un parpadeo entre dos eternidades o entre dos, diríamos, nadas, si es que tenemos una interpretación atea o agnóstica de la vida. Las personas que son creyentes pues consideran que no. Sobre todo después de la muerte, piensan que existe otra vida después de esta, cosa que es indemostrable a nivel científico, pero por supuesto las personas son libres de tener las creencias que deseen. Por otra parte, también hay que decir que desde el momento en que nacemos, que llegamos a la vida, cada segundo que transcurre es un segundo menos en nuestra vida y a la vez es un segundo más de vida vivida. En este aspecto también hay que considerar que la vida está sujeta a los azares, a las contingencias, por lo tanto la duración de la vida es una incógnita para las personas. Esto no significa que tengan que vivir angustiadas, estresadas, porque no saben exactamente cuál va a ser el día de su muerte, el momento de su muerte, pero sí que realmente condiciona la propia vida, por lo menos hasta cierto punto. En este sentido, pues distintos psicólogos, psiquiatras, pues han interpretado esta cuestión. Por ejemplo, está el planteamiento de Carl Gustav Jung, un gran psiquiatra suizo, que pues en una de sus últimas entrevistas realizadas pues a la BBC, pues dijo que había que enfrentar los últimos años de la vida con entusiasmo, con vitalidad, con energía, con optimismo, pensando que pues podemos llegar a vivir varios cientos de años. Sabemos que eso no va a ser así, pero esa es la actitud correcta siguiendo las líneas de la naturaleza. Y en ese aspecto, pues me parece que tiene toda la razón. Estoy convencido de lo mismo. En este sentido, también podemos ser conscientes de la fugacidad, de la brevedad de la vida, la famosa expresión latina tempus fugit, el tiempo huye, escapa, pues es algo cierto y esto puede llegar a ser aterrador para algunas personas, pero también podemos pensar que es una motivación o una poderosa motivación para vivir plenamente nuestra propia vida, cada día, cada hora, cada minuto de nuestra vida. También esto significa que no tenemos que dar por sentadas determinadas cuestiones de la vida, porque tenemos que aprovechar los momentos que tenemos. En este sentido podemos recordar a Horacio y a ciertos pensadores antiguos que dicen pues, que hay que aprovechar cada momento de nuestra vida, porque no sabemos si será el último. En ese sentido, pues efectivamente, ese aprovechamiento máximo de los instantes de nuestra vida, pues es algo lógico, es algo entendible
y forma parte también, diríamos, de las ideas básicas de lo que significa la vida. Por otra parte, la fugacidad de la vida nos enseña también a valorar cada momento, a apreciar todos los aspectos positivos de la vida, que son muchos, la alegría de la vida, disfrutarla y pues tener una actitud positiva, esperanzada y optimista siempre. Por otra parte, hay que recordar que la naturaleza efímera de la vida se refleja en todo lo que nos rodea. Nada es permanente, como también decía Heráclito, este gran pensador presocrático. Nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río, efectivamente, porque el agua ha cambiado, nosotros hemos cambiado también, entre tanto, y todo está sujeto a un dinamismo inevitable. Por lo tanto, no existe nada permanente. Además, eso significa un recordatorio para nuestra vida de que la existencia se conforma a través del cambio. Y eso pues no hay que olvidarlo tampoco nunca. En este sentido, podemos pensar que tenemos que aceptar los cambios de la vida como parte esencial de la experiencia humana. Y eso, diríamos, también se puede pensar respecto a los cambios de los animales, de las plantas, de todo tipo de seres vivos y también de la naturaleza inorgánica, que también va cambiando, aunque en procesos generalmente mucho más largos en el tiempo. Por otra parte, también pues hay que señalar que el sentido de la vida es algo que construimos y definimos a lo largo de nuestra existencia. Podemos tener varios sentidos vitales presentes en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de entender la vida y ajustarlos y reajustarlos en función de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestros proyectos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Yo creo que eso es fundamental. Y, por supuesto, cada persona debe encontrar su propio camino en la vida, el que él considere que es mejor o más apropiado para él mismo. Por otra parte, también hay que decir que para muchas personas el sentido de la vida se encuentra en la búsqueda de la felicidad, en los placeres materiales, en el goce de la existencia, y eso pues también forma parte del sentido de la vida, es evidente. Para otros, en cambio, el sentido vital diríamos que se concreta en la autorrealización personal o profesional. Para otras personas, el sentido de la vida es la conexión con los demás. Aunque yo creo que, aunque la conexión con otras personas está muy bien, es algo indispensable porque somos seres sociales, como ya decía Aristóteles y otros filósofos, diríamos que la realidad personal es lo fundamental, el desarrollar al máximo de lo que se pueda todas las capacidades, los talentos de los que dispone cada persona, las fortalezas que tiene, para de esa manera, diríamos, desarrollar todo su potencial en esta vida, en la medida de lo posible. Por otra parte, pues hay otras muchas personas que consideran que el sentido de la vida está unido a la trascendencia, a lo divino, a la vida después de la muerte, podríamos decir. En este sentido, diríamos que es un planteamiento más especulativo, espiritualista, que no se puede confirmar a través de la ciencia. Por lo tanto, es algo también pues, entendible, positivo, pero que no puede ser verificado. En relación pues, a otros sentidos de la vida, pues está el de las personas que consideran que tienen que dejar una huella en el mundo y también los que piensan que pueden contribuir a algo más grande que uno mismo a través de sus actos, de sus conductas, de sus producciones creativas, etc. Me parece correcto. Además, también es verdad que el sentido vital se puede encontrar en la creación, por ejemplo, artística, en la creación simplemente de contenidos, de obras de arte, en lo que hacen, por ejemplo, los escritores, los escritores al escribir, los artistas al pintar, esculpir, etc., o componer música. Y también hay otros que consideran que lo que da más sentido a su vida es el servicio a la comunidad y la búsqueda del conocimiento. Por otra parte, todos estos sentidos parciales pueden estar a la vez de forma complementaria en el sentido general de la vida de cada persona. Es algo factible también y posible. Lo único que puede predominar más un sentido que otros o unos sentidos que otros. En última instancia, se podría decir también que el sentido de la vida es una
diríamos, forma de entender la realidad que cada uno de nosotros escribe con sus acciones, decisiones, relaciones, etc. Por tanto, diríamos que hay que señalar que la relación entre la fugacidad y el sentido de la vida es compleja y también profundamente personal. En este aspecto, la conciencia de la fugacidad puede llevar a algunas personas a buscar un sentido más profundo en lo que hacen, mientras que para otras puede desembocar en una especie de nihilismo desesperanzador. Es esta tensión entre la efímera existencia y la búsqueda de significado lo que da forma a la condición humana. Ciertamente, en relación con el sentido de la vida, siempre se puede pensar en la famosa expresión de Horacio carpe diem, que significa en español aprovecha el día, no confíes en mañana, porque el mañana es algo incierto, el hoy es algo del que disponemos. Por lo tanto, diríamos que hay que aprovechar los momentos de gozo de cada día, que siempre son numerosos, son múltiples, y realmente tener esa mentalidad positiva de aprovechar cada día al máximo. Además, esto está en relación, esta frase de Horacio, con lo que afirmaba Epicuro, diríamos, a sus discípulos, porque el epicureísmo pues insiste en que pues hay que aceptar los placeres de la vida, tener una mentalidad positiva y, por supuesto, Epicuro consideraba que había placeres necesarios y placeres innecesarios. Por supuesto, dentro de la moderación, porque generalmente cuando se habla del hedonismo en relación con la vida, se considera que se trata de dedicarse a placeres excesivos que realmente pues perjudiquen al cuerpo, y eso nunca lo enseñó el propio Epicuro. Por tanto, diríamos que otra de las cosas valiosas del epicureísmo es que insiste en el valor de la amistad, de la libertad humana, porque no hay un destino fijado, cada uno construye su destino con sus propias decisiones, con sus conductas, con sus formas de vida, y por lo tanto, diríamos, más bien lo que dice Epicuro es que hay que intentar no tener dolores, sufrimiento, y si los hay, pues soportarlos con entereza, con dignidad, con buen ánimo, pero no insiste, pues diríamos, en la búsqueda de un placer, diríamos, desmesurado, que nos perjudique. Por tanto, es una doctrina también de moderación, el epicureísmo. En cuanto al estoicismo, pues insiste, por ejemplo, en esta corriente helenística, en el destino, en que la vida más o menos está escrita, según los pensadores estoicos, según Zenón y otros pensadores como Crisipo, etc. Y también señala el valor de la resistencia ante los avatares negativos de la vida. Eso también pues lo expresa el propio Epicuro, y en ese punto coinciden, y también en la búsqueda de la tranquilidad, de la serenidad de la mente, la ataraxia, que se decía en el griego antiguo. La ataraxia o serenidad de la mente es el estado en el que deberíamos estar toda la vida. Eso no significa que no sean importantes los sentimientos, las emociones, pero siempre controlados, hasta cierto punto al menos, por la razón, por la racionalidad de la persona. Eso tampoco significa que no podamos dejarnos llevar por la alegría de la existencia, por supuesto que sí, pero dentro de unos límites que tampoco nos perjudiquen. En cuanto al cinismo, pues es una filosofía helenística que desprecia las convenciones humanas y que realmente insiste en el valor de la despreocupación, de la vida natural, y de otra serie de valores que contrastan, pues, por ejemplo, con lo que defiende el estoicismo o defiende el epicureísmo, por ejemplo. Y ya pensando ya en el siglo XX y en el siglo XXI, pues está claro que las distintas corrientes psicológicas o sistemas psicológicos pues insisten en la relativización de los problemas de la vida, porque el estar vivo supone tener problemas y encontrar el sentido precisamente a través de la serenidad, de la calma, y también, ¿por qué no?, de la pasión, de sentirnos apasionadamente en todo lo que hacemos, de sentir pasión por lo que realizamos, porque la pasión y el entusiasmo son dos fuentes de alegría, también son, diríamos, dos elementos que contribuyen poderosamente a nuestra felicidad en este mundo, y eso, por supuesto, pues hay que insistir en ello. En ese sentido, pues muchas veces las personas magnifican los problemas
y lo que hay que hacer es más bien relativizarlos, porque de esa forma seremos más felices. Ciertamente los que no tienen problemas son los que han muerto, esos ya no tienen ningún problema. Los demás siempre podemos superar los problemas de una manera o de otra, y eso también hay que considerarlo para encontrarle un mejor sentido a la vida y para pues limitar el pesimismo o eliminar el pesimismo sería algo mejor. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que señalaba Schopenhauer de que valdría más no haber nacido. Yo creo que compensa haber nacido y haber vivido en este mundo, porque son un conjunto de muchísimas experiencias que siempre tienen significado. Por lo tanto, de lo que se trata es de encontrar el mejor significado a todo lo que nos ocurre y cambiar la forma de interpretar lo que sucede, en sentido positivo me refiero. Y de esa forma pues viviremos mejor y nos sentiremos más felices, más autorrealizados. Y otra cuestión importante es buscar lo que queremos hacer en la vida, saber lo que queremos hacer, que mucha gente pues no lo sabe, lamentablemente. Y eso hará que nos sintamos mejor con nosotros mismos, incuestionablemente. En cualquier caso, por supuesto, está la libertad humana y las personas pueden optar por no encontrar sentido a la vida o no buscar el sentido a la vida y de esa forma desarrollar su propio proyecto vital de una forma absolutamente libre, y eso también es posible, aunque no me parece que sea la mejor manera de vivir. Pero en cualquier caso, la libertad es uno de los grandes valores de la vida, incuestionablemente. Por tanto, pues hay muchas formas de entender el sentido de la vida, y lo que es evidente es que la vida transcurre rápidamente. Eso es indudable. Eso es algo que ocupa la mente generalmente de las personas a medida que van cumpliendo años. Los jóvenes generalmente no son conscientes de la fugacidad de la vida o no son muy conscientes de la misma, pero las personas que van cumpliendo más años pues sí se dan cuenta del transcurso veloz de la existencia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viendo y escuchando mis vídeos. Hasta siempre.